¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al noticiero, emisión estelar. Rocío. ¿Qué tal, Andrés? Amigos televidentes, el repunte del COVID en nuestro país y las medidas que se han adoptado marcan la jornada. Nos sentimos complacidos que este informativo sea retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Empezamos. Y empezamos con una noticia preocupante. Hay hospitales de Guayaquil que ya comienzan a colapsar nuevamente por los casos de COVID-19. Esto por el repunte de contagios de hasta el 20%. Pero las autoridades sanitarias se niegan a reconocer la situación. Mientras el Colegio de Médicos del Guayas exhorta a tomar medidas para evitar una mayor propagación del virus. La incidencia del COVID-19 se centra en los feriados de agosto y octubre, alcanzando casi un 20% más de los casos. El presidente del Colegio de Médicos del Guayas plantea medidas radicales, como suspender los feriados de noviembre y diciembre. Queremos exhortar que por esta vez el feriado de noviembre se suspenda y, ¿por qué no aún más avanzar un poquito más, ver la factibilidad de que se produzca también la misma restricción por las festividades de Navidad y de fin de año? Es que los números están a la vista y consideran que el relajamiento de la ciudadanía se convirtió en un juego de azar con el coronavirus. Aclaran que no están pidiendo que el feriado se elabore, sino más bien que la gente evite ir a playas, reuniones y puntos en donde se puedan contagiar. Estamos pidiendo que se mantengan los asuetos o descansos obligatorios, pero lo que se suspendan son las grandes movilizaciones. ¿De qué nos sirve cerrar los cementerios si las playas están abiertas? Pero con las cifras expuestas nos acercamos hasta el Hospital de los Ceibos, en donde, pese a nuestra insistencia, el Departamento de Comunicación no nos pudo proveer de la información requerida. Más bien, conocimos de manera extraoficial que la unidad de cuidados intensivos estaba totalmente copada. Mientras tanto, en el Hospital del Guasmo observamos a familiares de pacientes que esperan diariamente que se recuperen, pues sostienen que sí se ha incrementado el número de contagiados por lo que han observado. Claro, yo sí creo que se ha incrementado, porque por ejemplo en la Juan Montalvo, que es mi sector, yo hablo por mi sector, lo que más hay es contagiados. Por supuesto, todos estamos preocupados, demasiado preocupados, porque miren la hora que es y no nos dan ninguna información a nuestros pacientes. Ha subido muchísimo, porque por ejemplo por mi sector acá en Mapasingue fueron pocos que cayeron, pero ahorita está todito en mi casa, yo tengo. Al cierre de esta nota, esperamos del Ministerio de Salud y del IES información sobre la disponibilidad de camas y estadísticas de contagiados de los últimos días, pero esta no fue proporcionada por los departamentos de comunicación. Mauricio Ceballos, TC Televisión. Y mientras tanto, el COE cantonal de Guayaquil resolvió esta tarde mantener la suspensión de visitas a los cementerios públicos y privados el próximo feriado de noviembre. Esta y otras medidas se adoptan por el incremento de contagios reportados el último fin de semana por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Salud Pública. Los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre quedan suspendidas las visitas a los camposantos, excepto los sepelios, siguiendo medidas de bioseguridad y aplicando un aforo del 30% en salas de velaciones. También se dispone cerrar malecones y parques en iguales fechas. Las reuniones masivas en hoteles y salones de eventos deberán respetar el aforo del 30% y no podrán exceder de 100 personas, indistintamente del aforo por 15 días hasta nueva evaluación epidemiológica. Además, se restringen fiestas y eventos organizadas en predios privados. El COE cantonal ratificó la prohibición de funcionamiento de bares y discotecas. Igualmente, se postergará la apertura de canchas deportivas por 15 días, exceptuando la práctica de deporte formativo. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en estacionamientos, parques y afuera de domicilios. Las clases presenciales en escuelas, colegios y universidades se mantendrán suspendidas. En cuanto al turismo, el horario de apertura de Playa Varadero se limitará de 8 horas hasta las 3 de la tarde. Los centros comerciales y sus patios de comidas deberán respetar el 50% de aforo y realizar el control de medidas de bioseguridad.
Y previo a estas resoluciones, justamente, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, había dejado entrever en la mañana las medidas que se iban a adoptar para evitar el incremento del coronavirus en la urbe y sus alrededores. La no peatonización de la avenida 9 de octubre a partir de este fin de semana, el cierre del malecón también en Halloween, porque celebran Halloween, y en el feriado también estará cerrado el malecón. Y otras medidas como la prohibición, ustedes vieron este fin de semana que pudimos captar fiestas pagadas, clandestinas, que fueron clausuradas. Los señores rompieron la multa, los señores serán sancionados ya de otra forma, interviniendo la justicia, pero no se dio la fiesta porque ahí tuvieron que quedarse hasta las 4:30 de la mañana nuestro personal. Y pasando a otro tema, la afluencia de pasajeros en la terminal terrestre de Guayaquil de a poco se incrementa ante la operatividad de las cooperativas de transporte a nivel nacional. Vanessa Vilella nos amplía. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuántas ya están habilitadas? Tras varios meses de reactivación progresiva debido al COVID-19 y de acuerdo a la disposición del COE cantonal, aquí en la terminal terrestre de Guayaquil ya se encuentran habilitadas las 88 cooperativas terrestres que cubren los destinos desde y hacia las 23 provincias del país. Conozcamos más detalles sobre esta reactivación con el subgerente de la terminal, el economista Clider Campos. A partir de la semana pasada, el COE cantonal de Guayaquil autorizó los últimos destinos que faltaban, es decir, Loja, Santo Domingo, Pichincha y Carchi, con lo cual pues ya han quedado habilitadas desde la terminal terrestre de Guayaquil todas las provincias y todas las cooperativas, a excepción de las internacionales. Creemos que desde la terminal terrestre de Guayaquil hacia otros destinos podrían estar saliendo un promedio de 190.000 o 200.000 personas durante este feriado desde la terminal principal, y desde la terminal de Pascuales pues aproximadamente unas 30.000, 40.000 personas adicionales. Horarios de atención: terminal terrestre de Guayaquil funciona de 5 de la mañana a 11 de la noche, y la terminal terrestre municipal Pascuales estará abierta desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es importante mencionar que los viajeros tienen la opción de comprar sus boletos a través de la aplicación móvil denominada Por Supuesto. Así se pretende evitar aglomeraciones en las diferentes terminales. Para quienes tenían pensado viajar, ya lo podrán hacer a cualquier destino del país. Pero no olviden cumplir con las debidas normas de bioseguridad. Por el reporte a esta hora, vamos a ver lo que sucede en Quito. La atención a los hospitales es normal, según la Secretaría de Salud del municipio. Hay disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos, pese al incremento de casos de COVID-19 en los últimos días. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, está contagiado. Quito aún es la ciudad con el mayor número de contagios por COVID-19. Este último domingo la capital reportó 2.021 nuevos casos, la cifra más alta registrada en un solo día. Este lunes el COE metropolitano se reunió y revisó estos datos. Sin embargo, según la Secretaría de Salud del municipio, los hospitales no han saturado en atención. A pesar de ser preocupante y grave, todavía no vemos esta repercusión, el aumento del número de casos en los hospitales. Y ahora el alcalde de Quito también es parte de estas cifras. Este último fin de semana, Jorge Yunda, a través de su cuenta oficial en Twitter, confirmó que habría dado positivo para COVID-19. En sus redes sociales ha publicado videos de cómo estaría llevando esta enfermedad. Me acaban de informar el resultado de una prueba de hisopado que di positivo. Estas imágenes, por ejemplo, corresponden a las instalaciones del Hospital IESUR. La atención allí es normal y hay disponibilidad de camas UCI. Lo propio sucede en el Pablo Arturo Suárez, en el norte de la ciudad. En el ingreso de emergencia nos encontramos a Verónica Viracocha. Llegó este lunes por atención para sus suegros, pues durante el fin de semana presentaron síntomas de COVID. Fueron recibidos sin inconvenientes, asegura. Sí, la chica dijo que últimamente, no ha habido muchos pacientes y que enseguida nos recibieron. Y estas imágenes son del Hospital Eugenio Espejo, en el centro de la ciudad. El ministro de Salud constató que la atención sea normal. La evaluación por el COE metropolitano es semanal. Karen Aro, TS Televisión. Cuenca abrirá su cementerio patrimonial por el feriado de los difuntos, pero bajo una estricta agenda de visitas para evitar más contagios de COVID-19. Emilio Zamora está en la ciudad de Santana de los Cuatro Ríos y le preguntamos cuántas familias han agendado sus visitas hasta ahora. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Respondiendo a tu pregunta, debo decirte que son, para ser exactos, 600 familias las que están agendadas para poder visitar el cementerio patrimonial de Cuenca. Un detalle importantísimo que tienen que conocer es que el viernes 30 y el sábado 31 de octubre ya no hay más espacio en la agenda. Tampoco el 1 y el 2, días de vital importancia en el cual se conmemora precisamente el Día de los Difuntos. Bueno, esos 2 días tampoco hay espacio en la agenda en lo que tiene que ver con el registro del cementerio patrimonial. Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué estamos acá? Quiero decirles que ese es un momento importante para la Santana de los Cuatro Ríos, porque precisamente el 3 de noviembre se conmemoran los 200 años de independencia de Cuenca, y precisamente acá hay un ambiente de bastante alegría, pero también de mucha responsabilidad y de mucha prudencia, sobre todo, como les digo, en el tema de los cementerios. Al respecto, nosotros, por supuesto, les tenemos el siguiente reportaje. Vamos a verlo. En el cementerio patrimonial de Cuenca hay 55,000 personas enterradas. El Camposanto tiene al menos 150 años funcionando y hasta el lugar llegó esta pareja de esposos para orar frente a la tumba de su recién nacido. Mientras ellos elevaban sus plegarias, otros permanecían en columnas para registrarse y visitar a sus seres amados el Día de los Difuntos, pero no todos tienen la misma suerte. Prácticamente el dolor que sentimos por la pérdida de nuestros seres queridos ha impedido que vengamos a visitarles normalmente. Los años anteriores esto era una multitud que ingresábamos por cualquier puerta, pero hay que respetar los protocolos de todas las instituciones y si no colaboramos nosotros no vamos a salir de esto. En este cementerio se organizan así desde mediados de septiembre. Lo hacen con aforo reducido y solo abrirán 2 de sus 5 puertas. Antes, diariamente aquí entraban 3,000 personas. Ahora máximo solo entran 200 por día. Por eso la agenda, dicen, está en su capacidad máxima. Para el 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, tenemos ya la capacidad agotada. En este momento ya no estamos receptando solicitudes de visita durante estos días. ¿Se está agendando para qué otros días? Para los días de esta semana, o sea, de aquí hasta el 29, o sea, hasta el jueves 29, y a partir del miércoles 4 de noviembre, ya tenemos algunas personas que han decidido venir. Para el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, la decisión de abrir el cementerio patrimonial en el feriado obedece a los protocolos de bioseguridad que presentaron y es enfático en que de los 23 camposantos que tiene la ciudad, solo 1 por ahora tiene el permiso. No han presentado ninguno de ellos protocolos, por lo tanto, hasta el día de hoy no están siendo aprobados para su apertura. Lo único que va a estar aperturado es el cementerio municipal patrimonial, puesto que ya viene implementado su protocolo desde hace semanas atrás y obviamente ha sido aprobado y revisado y está funcionando bastante bien. Así buscan cuidarse con responsabilidad para evitar un nuevo incremento leve de contagios y habla sobre ello. Estamos teniendo un incremento, esto es el resultado del feriado del 9 de octubre. Veníamos con un descenso importante, 4 semanas seguidas de cerca de 1,000, luego 600, 400, llegamos a 200 y pico de contagios semanales. La semana antepasada llegamos a 380 y esta que está terminando un poquito más de 400. Insisto, esto es básicamente el resultado del feriado. Dice no perder la esperanza de que esto pase pronto y con ese mismo anhelo, en el cementerio patrimonial de Cuenca, sus trabajadores levantan un monumento en homenaje a los que se fueron por el coronavirus. Emilio Zamora, TC Televisión. Bien, otro detalle, a pesar de que ustedes ya hayan agendado su visita al cementerio, no pueden ingresar mujeres embarazadas, tampoco pueden ingresar niños y tampoco pueden entrar al cementerio personas mayores de 60 años. Eso, por favor, considérenlo en cuanto a la información que les hemos dado. Es todo lo que debemos comentarles desde Cuenca. Nos despedimos. Buenas noches. Gracias, Emilio. Buenas noches. Es así como el comportamiento de medidas de cada municipio está variando en cada ciudad. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora en la provincia de Manabí, donde también se han registrado algunas medidas de prevención? En Manta, los cementerios seguirán cerrados mientras existen más restricciones. Escúchelas. La lucha para evitar que la COVID-19 se propague sigue, pero no todos han entendido la importancia de poner en práctica las medidas de prevención. En los operativos de control hemos ido a fiestas, a cuestiones clandestinas, en la calle que encontramos a las personas que están reaccionando de una forma
incluso hasta agresiva, ¿no? En Manta, cantón de la provincia de Manabí, las autoridades han dicho que hay un relajamiento de la ciudadanía. Entre las disposiciones que buscan evitar aglomeraciones, los cementerios seguirán cerrados. Además, se dieron a conocer otras resoluciones que buscan aplanar la curva de contagios. Los vehículos particulares solo pueden circular de 5 a 22 horas. Los horarios de las playas habilitadas se reducen y estarán abiertas de 5 a 15 horas para asegurar que las restricciones se cumplan. Ya están realizando estrictos controles. No se descarta endurecer más las medidas. Todo dependerá de la disciplina ciudadana y de un trabajo coordinado. Belén Mendoza, Oromar Televisión. Bien, a estar atentos a las nuevas medidas. Ahora revisemos el estado de apertura de las playas en el país. Hasta la mañana de este lunes, según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, en el país 40 playas están autorizadas por el COE Nacional para su apertura. Actualmente 17 balnearios están abiertos para recibir a los turistas y 23 han permanecido cerrados. En la provincia de Esmeraldas están disponibles al público las playas de Tonsupa, Same, Tonchihue y Sua. En Santa Elena, Salinas, Punta Carnero, Chipipe, Anconcito, Vallenita y Montañita. En Manabí, Pedernales, Santa Marianita, Tarqui, Murciélago y San Jacinto. En El Oro, Jambelí. Dicha información se actualiza según las decisiones de los COE cantonales. María Gabriela Castro, TC Televisión. Seguimos informando, amigos. El israelí que sobrevivió a 3 atentados en la penitenciaría del Litoral revela quién habría asesinado a su compañero Shai Dahan. El noticiero tuvo acceso a su versión en la que narra los difíciles momentos que vivió en esa cárcel. Fueron 3 los atentados contra sus vidas los que sufrieron los israelíes que involucraron a Jacobo Bucarán en el caso de venta irregular de insumos médicos. Ocurrió en la penitenciaría del Litoral entre el 1 de junio tras ser detenidos en Santa Elena y el 8 de agosto en que uno de ellos fue hallado sin vida. El primer intento de asesinato ocurrió a las 6 de la mañana cuando inició el conteo de prisioneros, incluido el israelí Oren Sheinman. En ese momento ingresó un guía penitenciario de otro pabellón con una pistola en el pantalón. Todos alertaron a Oren que venían por él. Oren buscó esconderse y alertar a su amigo Shai Dahan, pero estaba en otra celda con la puerta cerrada. Fue en ese momento que optó por gritar hasta conseguir que otros guías retiren al armado. Lograron salvarse, pero en el tercer atentado, uno no corrió con la misma suerte. Fue la noche del viernes 7 de agosto cuando ingresaron al pabellón y los atacaron en sus celdas. Allí mataron al israelí Shai Dahan con disparos en la cabeza. Todo fue narrado en una versión por el sobreviviente Oren Sheinman, ahora testigo protegido. En esa versión del martes pasado, narró también el segundo y más violento de los atentados. Fue un lunes antes de las 11 de la mañana cuando los visitó Walter Vallejo, abogado de los Bucarán, según Oren. Después, un guía conocido como Pelisario les pidió que hablen con el abogado y luego de una discusión accedieron. Oren dijo que los sacaron del consulado, pabellón del primer piso donde están los extranjeros. Esta vez, y como nunca, sin escoltas, los llevaron a la planta baja al cuarto de guías. Allí se presentó el abogado Vallejo y vía telefónica Abdalá y Jacobo Bucarán. Según el versionante, querían obligarlos a aceptar la defensa del abogado de Bucarán. Caso contrario, los asesinarían. Shai los convenció para que les permitan analizarlo, por lo que regresaron a sus celdas. Fue entonces que escucharon muchos disparos, incluso bombas, según Oren. Salieron cientos de reclusos del pabellón 9 con armas automáticas y granadas, gritando ¿dónde están los israelíes? La policía llegó y se originó una guerra. Se les unieron también armados otros 60 presos del pabellón 5 y fueron directamente al cuarto de guías a buscar a los extranjeros. Al no encontrarlos, subieron a su pabellón, pero la policía les disparó. Luego de horas calmaron los ánimos y se evidenciaron las bajas. 11 de los atacantes murieron. Eran de la banda de los choneros, según Oren. En su versión dijo que conocía que los Bucarán habían puesto precio a sus cabezas. Sin embargo, aseguró que fue el entonces director de la cárcel, Héctor Reina, quien mandó a matar a su amigo Shai Dahan. ¿Por qué la decisión según el israelí? Se los contaremos en una nueva entrega. Fabiola Santana, TC Televisión.
El proceso judicial por el delito de delincuencia organizada en el que se investiga una red de comercialización con sobreprecios en los hospitales del IES en Guayaquil pasará a la Corte Nacional de Justicia tras la resolución del juez Ronald Guerrero. En este proceso se vincula a Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del IES, por pedido de la Fiscalía. El proceso inició el pasado 14 de junio de 2020, con las denuncias por la compra con sobreprecios de medicamentos en los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y el de Los Ceibos, ambos del Seguro Social. En octubre de 2020, la Fiscalía pidió vincular a Paul Granda, expresidente del Consejo Directivo del IES. La audiencia de vinculación contra Granda se realizó el martes 13 de octubre en Guayaquil, pero fue suspendida por el juez Ronald Guerrero, hasta que se le aclare cuál era el rango del implicado y si gozaba o no de fuero de corte. El 24 de octubre el juez Ronald Guerrero indicó que el caso pasa a la Corte Nacional de Justicia, después de recibir un memorándum de Juan Sebastián Roldán, en calidad de secretario general del Gabinete de la República, en el que indica: entre mayo del 2017 y mayo del 2020, Paul Granda tuvo cargos como ministro de Estado, funcionario con rango de tal, conforme lo dispone el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Judicial. Por eso, desde este sábado 24 de octubre, el juez Guerrero se inhibe para continuar con el proceso. No soy competente para resolver la situación jurídica de una persona con fuero de corte nacional, como sería la del ciudadano Paul Granda López. El suscrito se inhibe de seguir sustanciando la presente causa, sin declarar nulo lo actuado. El tema de fuero de corte establece que existen juzgados especiales para este tipo de tratamientos. Normativamente lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, nos limita, por eso existen fiscales de fuero que pueden sustentar, así como también existen los respectivos jueces de fuero, que es lo correspondiente. El siguiente paso a seguir es remitir el expediente a Quito para que un juez penal de la Corte Nacional sea designado por sorteo y continúe con el proceso. El ministro Granda es el primer alto funcionario ligado a los procesos por corrupción, donde están implicados los hermanos Bucaram Puley, Gabriela Pazmiño, los hermanos Elcedo Bonilla, Jorge Enríquez Aguilera, alterno en la Asamblea de Pazmiño. También Luis Jairal Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, así como los empresarios Karina Cadena, Javier Jordán, Federico Senc, Alejandro Barahona Rodríguez, Pablo Mendoza, Jorge Sanlucas Vanegas, Marco Sevillano y desde ahora, Paul Granda. La fiscal Claudia Romero descubrió cómo estaría estructurada la organización, que supuestamente favorecería a empresarios a través de convenios de pagos en los hospitales, desde 200.000 hasta $1 millón. Por eso el tipo penal de la investigación pasó de asociación ilícita a delincuencia organizada, delito sancionado hasta con 7 años de cárcel. Nicole Khalil, TC Televisión. Y mientras tanto, Noé Salcedo, hermano de Daniel, y Francisco S., exfuncionario del Ministerio de Salud Pública, fueron vinculados al delito de delincuencia organizada que investiga la Fiscalía por la venta de Actemra y de otros insumos médicos que pertenecían al Hospital del Guasmo de Guayaquil. Además, se extendió el plazo de 120 días para la indagación y se suspendió una audiencia donde los implicados solicitaron recibir medidas cautelares. El presidente Lenín Moreno participó en el lanzamiento del programa Camioneta Popular, un incentivo para reactivar a los sectores agrícolas y automotriz. Tiene 2 objetivos: impulsar la venta de vehículos de la industria nacional y brindar un portafolio de camionetas ensambladas en Ecuador con precios reducidos para que agricultores, ganaderos y acuicultores tengan acceso a este medio de movilización como herramienta de trabajo. Por un lado, damos la mano al sector automotriz y por otro lado también damos la mano a la producción del campo y a la producción de la ciudad. De esa forma protegemos miles de empleos. Tarea fundamental para todos ustedes, proteger los empleos y darle impulso a la reactivación. La camioneta popular es una herramienta de trabajo. Inicialmente serán 1.000 los beneficiarios, pero estamos trabajando y debemos ampliar el proyecto hacia otros sectores de la economía. Las visitas se reanudaron en la cárcel del Rodeo en Manabí.
Un equipo del noticiero constató las normas de seguridad y medidas preventivas adoptadas para evitar contagios en esa cárcel, una de las más peligrosas y con mayor número de reos a escala nacional. Esta es la cárcel El Rodeo de Portoviejo en Manabí. En una extensión de 16.5 hectáreas de terreno, de las cuales ocupa 6 en infraestructura. Esos reos se quieren escapar. Es una de las más complejas del país por sus antecedentes de fugas y amotinamientos. Tuvimos acceso a ella. Pasamos 7 filtros de seguridad, tanto humano como de máquinas, y el propio sanitario con pruebas rápidas COVID. Al reactivarse la presencia de visitas desde esta semana, luego de 8 meses de suspendida por la pandemia. La pareja, conformada por Ángel y Shirley, deben cumplir un protocolo para hacerlo. De protección, la mascarilla, lo que es alcohol gel, la prueba de COVID. En realidad nos hacía mucha falta. Estamos viviendo un proceso paulatino, un proceso en el que solo vendrá una persona al contacto con la visita. El año pasado, durante las revueltas y fuga masiva por este mismo acceso, salieron los privados de la libertad, aprovechando los momentos de conmoción por las protestas en el país. Durante los hechos suscitados en octubre del año pasado, alrededor de 90 cámaras de videovigilancia fueron averiadas por parte de los privados de la libertad. Sin embargo, ahora se han restituido. SNAI, desde Planta Central, ha repotenciado el tema de seguridad. Hemos tenido un año sin amotinamientos, sin riñas, sin muertes violentas. El estado de emergencia rige desde 2019. En ese año se registraron 33 muertes a nivel nacional a consecuencia de motines y atentados. La autoridad penitenciaria a lo largo de estos meses reubicó a 3.237 reos peligrosos. Los militares han estado en toda la parte perimetral externa, cuidando de todo el perímetro, asimismo la policía apoyándonos en los resguardos. En cuanto a proyectos de reinserción a la sociedad, aquellos que están por cumplir sus condenas podrán hacerlo en los exteriores. El diseño del peaje ambiental en la vía Crucita, Puerto Viejo Crucita. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La población carcelaria en El Rodeo es de casi 2.000 PPLs y no se registra hacinamiento. Quienes perdieron la libertad por errores cometidos aprendieron. Y están rehabilitando y están desarrollando los conocimientos. Hoy me alejan de los que más amo, a otra tierra muy desconocida. A nivel nacional hay 48 centros de rehabilitación social. El recientemente renovado estado de emergencia está vigente hasta el próximo 10 de noviembre. Alcibia de Sonofre, TC Televisión. Y en los últimos tiempos hemos escuchado de la existencia de narcopistas en Ecuador, por lo que hoy les entregamos un especial sobre el tema. Efectivamente, María Gabriela Castro nos acompaña en este estudio y le consultamos cuántas pistas clandestinas visitaste, María Gabriela. Buenas noches. Rocío, Andrés, ¿cómo están? Buenas noches. Visitamos 3, 2 en Manabí y 1 en la provincia de Santa Elena. Lugares apartados y con salida al mar. Son los sitios que buscan los narcotraficantes para construirlas y evadir los controles que se realizan en los puertos o en alta mar. Aquí la primera parte de nuestro especial. Narcopistas. Los 671 kilómetros de longitud que tiene el perfil costanero ecuatoriano es tierra fértil para el tráfico ilegal aéreo de drogas. En medio de los vastos paisajes manabitas se esconde el poder de bandas narcodelictivas mexicanas que buscan sitios prácticamente desconectados de la comunidad, cerca del mar, para volar muy bajo y no ser detectado por los radares. Siempre han habido este aterrizaje así de avionetas medias sospechosas, tanto así como vehículos también sospechosos que pasan por aquí, incluso aquí en esta zona de Manabí. En el 2019, la Fuerza Aérea Ecuatoriana dio una estimación. El detalle fue revelado cuando una narcoavioneta salió desde los terrenos de la Refinería del Pacífico. 1.500 millones de inversión en la mega obra que el narcotráfico le terminó sacando provecho. De estas pistas no controladas, que entre unas son autorizadas y otras no autorizadas, hay más de 2.000 en el país. Se necesita de manera inminente un apoyo que se realice
al reforzamiento de los radares, porque precisamente en la provincia de Manabí se tiene un radar degradado. La pista más sofisticada hallada hasta el momento es en Jama, Manabí, que tiene 2.000 metros de longitud, casi similar a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil, que tiene 2.684 metros. Además, había una vía de 7 kilómetros que conectaba con la carretera principal. Está en medio de 2 montañas. Es un terreno privado y los dueños supuestamente desconocían que narcotraficantes trabajaban en sus tierras. En septiembre de este año fue intervenida antes de que una narcoavioneta aterrizara. Son trabajadas al interior de propiedades privadas. Para esto los ciudadanos que hacen esta actividad utilizan maquinaria apropiada para la apertura de estas pistas y que son ingresadas a estos terrenos utilizando en cierta forma fachadas de trabajos de agricultura. Mientras intervienen narcopistas, el decomiso de droga aumenta. Desde enero hasta la fecha se han incautado 97 toneladas a nivel nacional. En el 2019, durante esta misma fecha, se habían incautado 62 toneladas. Guayaquil es la ciudad donde más se hallan estupefacientes, que representa el 31.81%. Prácticamente en toda la costa ecuatoriana se han construido pistas clandestinas para el tráfico ilegal de drogas. En las provincias donde más se ha detectado ha sido en Santa Elena, Guayas y Manabí. En esta última se han inhabilitado 4 narcopistas, como esta de aquí. ¿Que existen más pistas como la de Jama? Es muy probable. Seguramente lo sabremos pronto. María Gabriela Castro, TC Televisión. En nuestra segunda parte revisaremos cómo la problemática del narcotráfico agobia a las comunidades asentadas cerca del mar. Aquí un extracto de lo que usted verá mañana. Buenas noches. 1 de la mañana, 2 de la mañana, se escuchaba que daba vuelta una avioneta. Entonces, después se llegó a saber de que eran los narcotraficantes que venían a hacer sus desembarques aquí en una pista. Y quisimos intervenir como comuna, porque somos legítimos dueños de esos terrenos, pero ahí encontramos, ahí salieron los señores armados. Seguimos con más noticias. Luego de 3 décadas, la Bolsa de Valores de Guayaquil tiene nuevo directorio. El presidente es Ricardo Rivadeneira, electo en la segunda Junta Extraordinaria de Accionistas. El cambio tiene relación con la reforma a la Ley de Mercado de Valores que establece que los miembros del directorio podrán ser reelegidos una sola vez consecutiva. Noticias del mundo, los peores pronósticos de los meteorólogos se han cumplido. La tormenta tropical Zeta se convirtió en huracán de categoría 1. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. La tormenta tropical Zeta se convirtió este lunes en huracán mientras se dirige hacia el Caribe mexicano, en donde se prevé toque tierra esta noche. Así lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y fuertes lluvias, Zeta se ubica a 170 kilómetros al sureste de la isla de Cozumel, donde ya se han registrado evacuaciones. El tifón Molave, que en las últimas horas barrió el centro de Filipinas, obligó a la evacuación de más de 30.000 personas al generar intensos vientos, lluvias torrenciales e inundaciones. La tormenta tocó tierra en la provincia de Albay, en la costa oriental, y continuó su recorrido entre las islas hacia el occidente. La mayoría de los 13 desaparecidos son pescadores que habían salido a faenar durante el fin de semana. La justicia boliviana anuló este lunes la orden de detención contra el expresidente Evo Morales, acusado por el gobierno interino de los delitos de terrorismo y sedición. El tribunal explicó que levantó la orden de arresto porque se vulneraron sus derechos. La decisión tiene lugar una semana después de que su delfín Luis Arce ganara las elecciones presidenciales.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que el comandante Uriel, uno de los principales jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, fue abatido en una operación militar en el noreste del país. La muerte de Andrés Vanegas, nombre de pila del cabecilla insurgente, es el mayor golpe propinado al ELN bajo el mandato de Duque. Chile celebró masivamente en las calles la aprobación de la redacción de una nueva constitución. El próximo 11 de abril, los chilenos deberán completar el siguiente paso de este proceso con la elección de los constituyentes, que durante un año tendrán que redactar el futuro del país sobre el nuevo texto fundamental, que después deberá ser puesto a votación en un nuevo plebiscito de salida. Pamela Montilla, TC Televisión. Un hombre murió en el norte de Quito tras saltar desde un puente peatonal. Aparentemente tomó esa decisión por problemas familiares. Detalles. Un fuerte ruido sorprendió a los transeúntes y trabajadores del sector de la Legarda en el norte de Quito. Pensaron que era un accidente de tránsito. Lo vi cuando se tiró de allá arriba. Y se cayó. Cuando vimos que se cayó salimos corriendo a auxiliar y ya el señor estaba muerto. El hombre subió al puente sin que nadie pueda evitarlo. De inmediato saltó al vacío. Paramédicos de bomberos nada pudieron hacer. El joven falleció de contado. Lo vi en el piso. ¿Ya? Cuando volteé a ver me imaginé que el puente y vi a un señor allá. Y dijo, sí, se lanzó. ¿Ya? Eso fue todo. El viejito sí lo vio. Se desconocen las causas que lo llevaron a tomar esa decisión. No hubo familiares ni amigos que pudieran identificar el cadáver. Expertos en psicología dicen cómo reconocer a un potencial suicida. Esto es imaginarse un pez sin el agua. Un pez sin el agua es un pez muerto. Entonces, una persona suicida es una persona que no se siente ligado con su entorno, con nadie. El cuerpo fue llevado a la morgue para las pericias forenses. Esta vez no hubo policías, agentes metropolitanos ni testigos que pudieran evitar esta muerte, como ocurrió en ocasiones anteriores. Tranquilo. Luis Curra, TC Televisión. Dramático. Y asesinaron a un agente de la Autoridad de Tránsito Municipal y a una mujer. Esto ocurrió en Guayaquil. El hombre fue amenazado por taxistas informales, según sus familiares. Tenemos el video del ataque. En el video se aprecia que la víctima estaba conversando con unos amigos en el portal de su casa. Un sujeto rápidamente se baja de un carro y le comienza a disparar por varias ocasiones. Por intentar huir, se mete al domicilio de una vecina. Los sicarios lo persiguen y lo acribillan. Él fue amenazado por unos informales que había cogido preso. ¿Informales? ¿Ya? Sí, se habían llevado unos carros presos y lo habían amenazado de muerte. ¿Qué tiempo más o menos? La semana pasada, creo que fue miércoles, en jueves. Una señora que estaba en la casa en donde se metió Jorge Nogales recibió un disparo en la cabeza matándola de contado. La víctima fue identificada como Rosa Goyes Pazmiño, de 40 años de edad. Claro, pues no sabemos por qué así, no sabemos. O sea, por seguirle un pan acá a la vuelta. ¿Sí? No queremos dar información. Entra. Pero... Entra, papá, entra. No ¿Qué pide justicia? Que la sí. Por respeto, claro. por favor, por respeto. Justicia, pero no sabemos nada. Por favor, por respeto. El agente de tránsito que fue asesinado se llamaba Jorge Nogales Arévalo. Trabajaba en el Departamento de Transporte Público de la ATM. ¿Tiene alguna hipótesis ya en torno a este crimen? Esta la consecuencia después dentro de una investigación para eso. Hasta el momento, por este caso, no existen personas detenidas. Jorge García, TC Televisión. Y también les contamos de un femicidio en la provincia del Guayas. Silvia María Macías Arreaga, de 36 años, recibió esta mañana 17 puñaladas en su trabajo. El ataque ocurrió en las oficinas de agua potable del cantón Colimes, donde era cajera. Se sospecha del conviviente de la mujer, quien se habría herido luego del atentado. Él fue detenido en el cantón Balsar. El caso generó la protesta de familiares y habitantes que la conocían. Y fue, pues, a pesar de ser llevada al hospital, no resistió las heridas. Falleció. 6 disparos acabaron con la vida de un motociclista en Manabí. Lo atacaron cuando se detuvo a contestar una llamada en su teléfono. El crimen corresponde a una supuesta disputa familiar. Así quedó tendido en la carretera, en el sitio de Estancia Vieja, en la vía que conduce al Cantón Santana, un hombre quien fue identificado como Jorge David Chávez Morrillo, quien recibió al menos 6 impactos de bala por parte de 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Ahí pasaron en la moto, ¿no? Pues en una moto y ahí fue ta. Sí, una motocicleta que estaba con 2 ocupantes, le hace parar a la motocicleta en la cual andaba la víctima y lo dispara. Justamente tiene varias heridas de arma de
de armas de fuego a la altura de la espalda. Hasta este lugar llegaron agentes de la DINASED y Criminalística para recopilar los indicios de este crimen, que al parecer se trataría de un ajuste de cuentas. Que hay una rivalidad entre dos familias, entonces ya más o menos sabemos quiénes son los causantes. Son unas personas que han estado ya detenidas en el Ceres El Rodeo y recién también ha caído detenido una persona de esta organización que se le conoce como Los Gallinos. Aquí los habitantes del sector no salían del asombro de ver cómo a plena luz del día los victimarios le dispararon a quemarropa cuando Chávez habría estacionado la moto en la que se movilizaba para contestar una llamada. El cadáver presenta algunos impactos de proyectil de arma de fuego. Como indicio se recabaron algunos elementos balísticos, lo cual va a servir como elementos de convicción para las futuras investigaciones. La policía junto a equipos tácticos realizaron un allanamiento en un sector de Portoviejo para tratar de ubicar a los implicados de este crimen, pero no se obtuvo resultados positivos. Estamos trabajando ya con el eje investigativo, vamos a hacer varios operativos con el fin de dar con los causantes. Finalmente, el cadáver fue llevado hasta el centro forense en Manta para la autopsia de ley. Desde la provincia de Manabí, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Drama en Estados Unidos por la muerte de una ecuatoriana en un accidente de tránsito. Una guayaquileña que estudiaba en la Universidad de Notre Dame de Indiana perdió la vida tras ser atropellada. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador confirmó la noticia en un comunicado. La víctima fue identificada como Valeria Espinel Trujillo. Autoridades indicaron que el consulado en Chicago está a cargo de las gestiones legales para repatriar el cuerpo. Condolencias a sus familiares. Y la policía dio detalles del modus operandi de la banda que extorsionaba a hombres que acudían a una página web de citas para contratar servicios sexuales. Uno de ellos fue violado. Esta es la página web que utilizaban los detenidos para captar a sus víctimas, poniendo atractivas fotos en sus falsos perfiles. Es un portal de citas y encuentros casuales en las que cayeron algunos hombres que fueron abusados sexualmente. Se vuelven a contactar desde otro número WhatsApp y le empiezan a extorsionar. Tienen que cancelar cantidades que van desde los $300 hasta los $1000. O le envían un mensaje o una fotografía, para ser más puntuales, de una persona que es decapitada. Y le indican que si no quiere terminar así, tiene que cancelar los servicios. Luego de rastrear e identificar las computadoras desde donde se hacían las citas, la policía allanó un departamento en el cantón Rumiñahui. Se hallaron las pruebas que vincularían a los detenidos con los delitos investigados. Estas filmaciones eran utilizadas para extorsionar a las víctimas y les hacían realizar depósitos en algunas cuentas bancarias. Extorsión al pedir dinero para no publicar los videos, abuso sexual y violación a las que eran sometidas sus víctimas e intimidación al amenazar a quienes grababan si no les entregaban el dinero solicitado son los delitos que se investigan. En este caso se aplica el concurso real de infracciones. Eso quiere decir que se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave y en ningún caso podrá excederse la pena privativa de la libertad de más de 40 años. Los detenidos no registran antecedentes penales. En la unidad de flagrancia del cantón Rumiñahui se inició el proceso legal. La denuncia de uno de los perjudicados permitió descubrir esta red dedicada a estos delitos. Fernando Escurra, TC Televisión. Decomisan 2 toneladas de marihuana en el centro de Guayaquil. El cargamento está valorado en $4 millones. Hay 4 detenidos. El cargamento de droga estaba almacenado en un taller donde se reparan lavadoras. En un cuarto, los agentes antinarcóticos encontraron unos 50 sacos. En total se decomisó cerca de 2 toneladas de marihuana. Fueron incautadas en el distrito de octubre, en un lugar particular, en una vivienda particular que realizaba actividades o como fachada, en este caso, de centro de arreglo de electrodomésticos. La droga al parecer ingresó a territorio ecuatoriano por la frontera con Colombia. Los narcos alquilaron un taller ubicado en el centro de Guayaquil para llevar a cabo toda su operación. Al tratarse de una flagrancia, se realizó el registro visual y manual del lugar, hallándose 50 sacos de yute. La droga en mercados internacionales tiene un valor de $4 millones. Según la policía, el destino final era Chile. Durante el operativo se apresaron a 4 hombres vinculados directamente con la organización. De nacionalidad ecuatoriana, no tienen registrados antecedentes y
además 4 equipos celulares. El año pasado, en los 10 primeros meses, se incautó 63 toneladas de droga. Ahora, en ese mismo tiempo, ya tenemos 97. Las últimas incautaciones fueron en los puertos de Guayaquil y Machala. Jorge García, TC Televisión. Otros temas, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y Leonidas Issa, líder del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, llegaron a la Fiscalía General del Estado en Quito para rendir su versión por presunto secuestro. Este caso está relacionado a los hechos ocurridos durante las protestas de octubre del año pasado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando policías y periodistas fueron retenidos en el sitio en contra de su voluntad. Atención amigos, porque una intensa lluvia con tormenta eléctrica está cayendo sobre varios sectores de Quito. En estos momentos, cámaras del ECU 911 captaron los rayos desde el sector de Tumbaco. Esto es lo que está pasando en Quito en este momento. Además, se han reportado llamadas de emergencia por acumulación de agua. En Cumbayá, Pifo y otros sectores del oriente de Quito también hay reportes del aguacero, según las publicaciones que revisamos de usuarios de redes sociales. Mucha precaución, por favor. Bien, con esta información nos despedimos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Abrazos para todos. Hasta mañana.